Esto que vemos es la cara de Leticia en el momento, bueno, pues que una víctima en el funeral le toca la espalda, ¿lo veis? A modo de, bueno, de consuelo y tal, y ella pues intenta un poco como zafarse. Bien, bien, está bien, estamos aquí, le sujeta el brazo. Bueno, yo creo que se entiende un poco este tipo de momentos. Al final es como ayer cuando mostrábamos en el vídeo la mujer que le puso el móvil con el flash en la cara. Bueno, pasada ya la misa funeral por las víctimas de la Dana, toca hacer un poco el recuento de daños. Bueno, pues a ver, los diarios más críticos, en este caso con Felipe y con Leticia, dicen, bueno, yo creo que esto es más la desorganización de la misa funeral. Pues bueno, que se prohibió la entrada un poco a gente crítica contra Felipe y Leticia. Yo creo que no era así. Está el vídeo de ayer completo, que yo creo que hicimos un buen análisis. Pero bueno, hay que hablar también de la gran ausente Leonor, y que a partir de esto pues van a hacer un viaje a Italia. Bueno, ahí vemos, son las imágenes un poco que vimos ayer a la entrada y después a la salida. Se habla también de que una vez finalizada esta misa funeral tuvieron un viaje que, bueno, al parecer dicen que hubo una discusión. Yo hay interpretaciones que sinceramente, o sea, se pueden leer, te lo puedes creer, pero bueno, a veces yo creo que las imágenes hablan tanto para bien como para mal. Yo ayer dije que si tuvieron un buen papel los dos, y que yo no vi mal el hecho de que Leticia se parara más tiempo, en este caso con las víctimas. Creo que en este caso nobleza sí que obliga, y era un poco lo que había que hacer. Pero bueno, la gran ausente, Leonor. Bueno, dicen que Leticia sí quería que estuviese presente en el acto, pero Felipe no lo vio pertinente. Aquí es cuestión de opiniones. Yo personalmente aquí sí coincido con la reina en que tenían que ir. No las dos niñas, Leonor, por ser la heredera y porque creo que era su papel. Ya una vez cumplidos 18 años, tiene una formación, bueno, pues ya lo suficientemente amplia, quizá incompleta, pero lo suficientemente amplia como para acudir a este tipo de eventos. Y lo digo porque desde que surgió la Dana hace como mes y medio, todas las noticias y tal, hablábamos un poco de que la gran ausente había sido precisamente la primogénita, la infanta Leonor, princesa Leonor. Y claro, entre medias pues han salido noticias, hay quien dice, es que está en régimen de formación militar y por tanto pues no puede ir porque eso es muy estricto y tal. Ya, pero han salido noticias diciendo pues se ha ido de fiesta, ha salido por Marín, se la ha visto en una hamburguesería, ha ido a una discoteca y lo entendemos. Quiero decir, la vida sigue y todo lo que queramos. Pero yo creo que igual que ayer los gestos hablaron y hablaron para bien, en este caso los gestos de la princesa Leonor yo creo que han brillado por su ausencia y que eso le puede pasar factura en un cierto futuro. Por otro lado, como digo, ellos van a hacer ahora un viaje a Roma y a Nápoles, al país de la bota. Y bueno, pues van a viajar como siempre un poco en solitario, bueno, divididos más bien, pero bueno, dicen que salieron visiblemente enfadados de su visita a Valencia y que a ver cómo surge este viaje. Yo personalmente aquí veo varias cosas, lo dijimos ayer en el vídeo y no me importa repetirlo. Creo que fueron los que como autoridades públicas desempeñaron mejor papel. Sigo diciendo que a mí me sobraban los políticos, y más cuando no se podía invitar a todos los familiares de víctimas o se quedaron muchos por el camino, pues esas bancadas las podían haber ocupado perfectamente pues las personas que las tenían que ocupar, que eran los familiares de las víctimas. Ha habido muchas críticas, siempre las va a haber en este sentido, en plan diciendo, es que Leticia no es creyente. Bueno, yo sigo diciendo lo que ayer. Yo tampoco soy creyente, pero si tuviera la oportunidad de ir, pues iba.
compartía esta liturgia con todo el respeto, a pesar de que yo no crea, porque me parece que hay una cosa que está un poco por encima, y es el respeto a la dignidad de esas víctimas, mostrándoselo de alguna manera a sus familiares. Y aquí hicieron bien. Ahora bien, el resto yo creo que ya pues poquito más se puede decir. Leonor, en mi opinión, creo que tenía que haber estado. Es verdad que, bueno, como digo, siguen surgiendo noticias sobre ella, en concreto desde Galicia, bueno, pues porque los fines de semana al final los tiene libres y sale con los compañeros. Y está muy bien, la vida sigue, pero... Y no hemos visto ninguna foto, ninguna imagen y todo. De eso ya se encargan los escoltas. Pero personalmente creo que tendría que haber ido a una de las visitas. No las del principio quizás, pero en esta sí. Era duro. Lo vimos ayer en las imágenes. Felipe fue más diplomático y en mi opinión, y un poco contraviniendo lo que suele ser el carácter, la personalidad o la naturaleza de Leticia, yo a ella la vi más humana que nunca. Al final tampoco era muy difícil empatizar con el dolor de toda esta gente. Y yo creo que a Leonor también le habría venido bien, pues incluso como ejercicio de madurez, porque bueno, tiene 20 años ya, pero bueno, se podía haber dado así. Estas son un poco las últimas noticias que tenemos, y sobre la posible discusión que tuvieran los reyes tras su salida de aquí, pues es un poco lo de siempre, ¿no? Había alguien debajo del coche, ¿no?, con un micrófono espía para saberlo. Pues evidentemente no lo vamos a saber. Lo siguiente, como digo, es la parada en Italia. Vamos a ver, ahí ya analizaremos un poquito los gestos, las cosas, tanto que dicen que justo pues esto ha coincidido con que hace un año Jaime del Burgo desató la hecatombe y el escándalo total dentro de Zarzuela, con esos tweets, con la foto de la Pasmina, revelando un supuesto affair de Leticia con él y con Felipe como consentidor. Al final, pues bueno, yo creo que se ha podido juntar todo. Pero bueno, yo aquí no vi tampoco, y tampoco era el día para analizar se están mirando bien, se están mirando mal. Había que estar a lo que había que estar, y en ese sentido tenemos que decir que sí, que cumplieron, que no podemos decir otra cosa negativa. No sé, es un poco la impresión que a mí me da. Y hasta aquí el vídeo. No había que decir mucho, pero sí, sé que está por ahí también todo el asunto de Bárbara Rey, pero bueno, yo creo que eso más tiene que ver con Juan Carlos, con Sofía. La reina Sofía la hemos visto en un acto, pues como dándole la importancia que tiene lo de Bárbara Rey, ninguna. Y la otra estará de los nervios. Ahí los vemos, que no sé si es la llegada a Italia o que los despiden con honores o algo así. Pero bueno, esto ya lo comentaremos ya cuando tengamos más imágenes y tal, para ver un poco cómo es la cosa. Desde luego ella va, es verdad que hace mucho frío, pero bueno, ella va un poco, parece una reina de otro tipo de países. Pero bueno, no va mal así de blanco. Ya hablaremos de todo esto en el próximo vídeo. Mientras tanto, pues os dejo por ahí esas reflexiones. Ausencia de Leonor, me gustaría conocer vuestra opinión. Yo soy de los que opina que sí tenía que haber ido a este acto. Y distanciamiento entre los reyes en la misa, después de la misa. Yo digo que no sé qué decís vosotros. Vía libre en comentarios, suscribiros, campanita o me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.